que es el bloque de ginecología. Es un bloque, la verdad, bastante corto, no es tan extenso como los otros que hemos estado teniendo, así que posiblemente esta semana acabemos, o la siguiente, va a depender mucho de cómo vayamos avanzando con lo que es el bloque de ginecología, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a iniciar. En realidad, pues para hablar sobre el bloque de ginecología tenemos primero que hablar sobre el ciclo menstrual femenino. En este caso, bueno, todos sabemos que netamente el ciclo menstrual es un ciclo neuroendocrino, donde tenemos dos puntos principales, ¿de acuerdo? Un punto donde abarca el sistema nervioso central, cuyo órgano fundamental, en este caso, o principal, va a ser netamente va a ser Recording in netamente el progress. hipotálamo, ¿de acuerdo? Hipotálamo será quien se encargue de generar todas lo que son las reacciones que va a poder tener el organismo durante ese tiempo. Y la segunda parte, la parte ginecológica, es decir, ya netamente con órganos ginecológicos, en este caso es el ovario. ¿Listo? ¿Así estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta un dato muy importante, que es el GnRH, la cual es la hormona que se va a, o que va a regular absolutamente todo, dando en cuenta de que esta hormona me va a dar dos hormonas principales, la FSH y la LH, ¿de acuerdo? Recuérdenlo, por favor. Cada una de estas hormonas tiene un órgano objetivo o un órgano diana. El LH va directamente al cuerpo lúteo, mientras que la FSH va directamente a los folículos. Para que lo entiendas, básicamente la FSH me ayuda para lo que es crecimiento, desarrollo y producción de estrógeno. Producción de estrógeno, mientras que el cuerpo lúteo me va a ayudar a la producción de ¿qué? Progesterona. Además de eso, andrógenos. En este caso, ¿dónde se producen? En la teca. Perfecto. Ahora, de estos andrógenos tenemos el más importante, que es la testosterona. Testosterona. ¿De acuerdo? Y el otro que es importante también, porque ya lo vamos a ver, que es el DA. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde se producen los estrógenos? En la granulosa. Granulosa. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que este DEA va a viajar hacia la granulosa o va a tener el objetivo de ir a la granulosa. ¿Para qué? Para convertirse finalmente en estradiol. En realidad, andrógenos en sí. ¿Por qué? Porque existe un proceso el cual convierte andrógenos, en este caso, por ejemplo, ambos, ojo, ambos, no solamente el DEA, ambos, donde existe un proceso que hace que la testosterona o los andrógenos se convierta en estradiol. Ha sido pregunta de examen. A esto se le conoce como aromatización. Aromatización. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué te colocan este grafiquito que lo han visto 50.000 veces posiblemente? Aquí tenemos algo muy importante. Número uno, tenemos la FSH y la LH, que son las hormonas fundamentales en el ciclo femenino, donde vamos a tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo primero que existe? Existe un pequeño pico de FSH al más o menos al 5 séptimo día del ciclo femenino. Recordemos que la ovulación se da al día 14, ¿de acuerdo? En este caso de un ciclo de 28 días, como podemos ver aquí. Entonces, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos la FSH, la ovulación, ¿te das cuenta que cuál es la hormona encargada de la ovulación? La LH, ¿correcto? La LH. Sin embargo, la FSH también tiene un segundo pico, justamente en la ovulación, para la preparación del endometrio. ¿Ok? Una vez que eso sucede, te das cuenta que existe un pico antes de la ovulación de estrógenos. Sucede eso, ¿de acuerdo? Antes de el pico de la LH y la ovulación, se da un pico de estrógenos, pregunta de salud. Y posterior a todo eso, recién se empieza a elevar, ¿qué cosa?
La progesterona, ¿de acuerdo? Recién empieza a elevarse, después la progesterona. Entonces, para que lo recuerdes, durante la ovulación, chicos, durante la ovulación hay dos cosas que quiero que lo recuerdes. Primero, tenemos un pico de estrógenos. Y segundo, el pico de LH. Esto se produce al día 14. Por lo tanto, en un ciclo de 28 días, ¿en qué día será la ovulación? En el día 14. En un ciclo de 30 días, ¿cuándo será la ovulación? Al día 16, ¿de acuerdo? Porque eso es 30 menos 14. Perfecto. Recuérdenlo, por favor, es importante porque hay preguntas que ya hemos visto, creo que vienen directamente así. Entonces tienen que tener en cuenta ese dato, ¿ok? Hablemos ahora directamente de algunas anormalidades que puedan tener. Vamos a ir directamente a la parte patológica, que es lo que más preguntan. Usualmente parte normal es ciclo menstrual femenino, preguntas directas, no hay mucho misterio, pero lo que más preguntan en gineco es la parte patológica. La parte patológica. En este caso vamos a hablar sobre lo que son amenorreas. Es algo bastante fácil, no tiene tampoco mucho misterio. Básicamente con los propios nombres pueden obtener las claves. Número uno, tenemos que una mujer, la mujer tiene lo que son las etapas de ciclo o de desarrollo sexual. Primero, ¿qué es lo que aparece? Aparece bueno, sí, claro, telarquia, la telarquia. En este caso, la telarquia, doctores, se da directamente por el aumento de los estrógenos. ¿Ok? La 2, pubarquia, es decir, la aparición de vello púbico, pubarquia, es directamente por la androgenización, es decir, andrógenos. Y finalmente, 3, hablamos de menarquia, que es la primera menstruación, cuando básicamente ya está en su máximo expresión de desarrollo sexual. ¿Ok? Ustedes saben ya que con la menarquia ya puede resultar embarazo. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de amenorrea. Uno es conocida como la primaria, ¿de acuerdo? Primaria. La primaria, doctores, es básicamente que nunca ha menstruado. Nunca ha menstruado. Y aquí es donde vamos a tener dos condiciones para recién proceder a estudios. Número uno, no menstrua o no tiene regla a los 15 años, pero con caracteres sexuales. ¿De acuerdo? Es decir, hay mamas, hay vello púbico, etc. No menstrua a los 15 años y tiene caracteres sexuales, ahí recién pasamos a estudios. Todo esto es para estudio. O que no menstrue a los 13 años, pero no tenga caracteres sexuales. De igual manera, pasa a estudio. ¿De acuerdo? Tiene que ser estudiado. Ahora, hay una pregunta directa. ¿Cuál es la primera causa de amenorrea primaria? Fácil, doc. La primera causa siempre será síndrome de Turner, el famoso 45X0. En este caso, características que va a tener el síndrome de Turner, talla baja, siempre te lo colocan, ¿ah? Talla baja, eh, cuello ancho, o no tiene cuello, literalmente, cuello ancho, y mamas separadas. Es netamente por cariotipo, ¿ok? Es netamente por cariotipo. Después de esto tenemos las segundas, que serían las secundarias. ¿Cuáles son las secundarias? Bastante fácil. Doc, la paciente ya menstrua, pero de un momento a otro deja de menstruar. Ok, fácil. En este caso, pues debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando se considera una amenorrea, va a depender si es regular o irregular, ¿de acuerdo? Va a depender si es regular o irregular. En este caso, número uno, dice no menstrua por
3 meses, solo si son regulares. Si no menstrua por 3 meses, ok, amenorrea secundaria si ya menstruó alguna vez en su vida. O dice, no menstrua por 6 meses si son ciclos irregulares. Ahí recién lo consideramos amenorrea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la primera causa de amenorrea secundaria? La pregunta es clara. ¿Cuál es la primera causa de amenorrea secundaria? ¿Alguna idea, chicos? Imagínate a tu flaca, te dice de la nada, oye, no me viene, tengo amenorrea secundaria. Ah, tiene síndrome de Turner, le vas a decir. No, bueno. Exacto. Directamente gestación. Gestación. La paciente en este momento puede estar gestando. Es la primera causa. Para eso, también incluso los ginecólogos se han complicado la vida y han dicho, oye, pero la causa también puede estar dividida por compartimento. Compartimiento. ¿Cómo es esto, Doc? Pues obviamente tenemos un compartimento central donde la falla está donde hipotálamo o hipófisis. Mientras que el segundo, si uno es central, el otro tiene que ser periférico. En este caso, en este caso, ¿qué cosa es lo que tenemos? Falla ¿dónde? En dos lugares. O puede ser gonadal, o sea, ovarios, o puede ser de endometrio. Listo. Para que tú me hagas el diagnóstico en un paciente que tiene amenorrea, secundaria, obviamente, tienes que primero, ¿qué cosa hacer? Primero lo que haces es, me descartas gestación. Lo primero que haces, descártame gestación. ¿Cómo me la descartas? Entre comillas, con una beta, ¿no? Pero ya hablamos que esto me habla de probabilidad, nada más. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora, ahora, segunda causa en lo que es frecuencia es enfermedad tiroidea. Hay una pregunta la cual dice, oye, ¿cuáles son los exámenes que tú tienes que solicitar o con qué examen único me podrías hacer el diagnóstico de enfermedad tiroidea? ¿Qué pides? ¿TSH, T4, T3? ¿Qué cosa es lo que pedirías en esos casos? A ver, pensemos. ¿Cuál de todos esos exámenes sería el principal para poder hacerme el diagnóstico? T4 libre, dice Víctor. ¿Y qué sucede si la paciente tiene un hipotiroidismo subclínico? ¿Puedes hacerme el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico con T4? No. El examen, si es que no te colocan alternativas de varias, es TSH. Lo ideal es que le saques T3 y T4 también, lo ideal. Pero el más importante es el TSH, que ojo, aparte para diagnóstico, también sirve para monitoreo. Eso ya lo vamos a ver en la clase de endocrino que la tenemos en 2 semanas. Listo, bacán. Tres. Como tercera causa ya es, oye, ponte a buscar otras. ¿Qué es lo primero que tú tienes que solicitar en este caso? Porque te lo van a pedir, ¿ah? Y esto es un algoritmo bastante bonito. Primero lo que tienes que hacer es hacer el test de progesterona. El test de progesterona. Oye, con el test de progesterona la paciente menstrua. Es causa anovulatoria. ¿Y cuál es la principal causa anovulatoria? Síndrome de ovario poliquístico. SOP. SOP. Oye, mi paciente no menstrua. Chamare. No importa. Lo que podemos hacer aquí es otro test. ¿Qué test? Test de estrógeno progesterona. Perfecto. Mira, con el test de estrógeno progesterona
menstrua. Ok, entonces es ovario o, está menstruando, ¿ah? O es arriba, sistema nervioso central. ¿Qué es lo que me tienes que medir? Fácil. Para descartarme que no sea ovario o sistema nervioso, en ovario me mides qué cosa. ¿Medir qué? FSH. Mientras que en el sistema nervioso central me tienes que medir qué cosa. La hormona que sale en el sistema nervioso central. GNRH. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué sucede si la paciente no menstrua a pesar de que ya hicimos el test de estrógeno-progesterona? Fácil. Ahí directamente es síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman tiene siempre como antecedente que hay legrado. Le han hecho legrados a repetición. Siempre te lo colocan como un antecedente importante. Mira todos los datos que te he brindado en esta sola diapositiva. Es un montón. Es un montón. ¿De acuerdo? Así que tengan en cuenta eso. Ahora, cuando hablamos de sangrado uterino anormal, básicamente hablamos de lo siguiente. Oye, hay un sangrado, hay una anormalidad, mejor dicho, como su nombre dice, hay una anormalidad en cualquiera de estos sucesos de la menstruación, o frecuencia, o duración, o intensidad, o sea, volumen, ¿no? Intensidad. Cualquiera ya se considera como un sangrado uterino anormal. ¿De acuerdo? Con cualquiera ya se considera uno de estos. Ahora, existe lo que es la clasificación según, obviamente, el famoso Palcoim, pero también existe una clasificación por tiempo, ya que alguna vez se la han preguntado, especialmente en ENAM. Tenemos que es agudo cuando tiene menos de 6 meses y te dicen que es crónico cuando tiene más de 6 meses. Pero es qué cosa, esto a veces, no siempre, puede ser intermitente. También se considera si es intermitente. Listo. Ahora, el famoso Palm Coin, ¿de acuerdo? Ojo, también hay otra clasificación según etiología, ya lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos aquí el famoso Palm Coin, es otra clasificación que tenemos. El PALM, ya lo vamos a descifrar qué significa cada uno de estos, habla netamente de causas estructurales. Causas estructurales. Mientras que el COIN me habla de no estructural. No estructural. No, o sea, posiblemente hormonales en algunos casos, no siempre, ya lo vamos a ver. Entonces, ya vamos a dividir cada uno, no se preocupen. La P habla de, vamos a colocarlo acá, palma, ¿no? De palma. ¿Qué dice? Pólipos, pólipos. A, adenomiosis. ¿Qué esto dónde se encuentra? Endometrio, endometriosis, pues, ¿no? Endometriosis. Listo. La L, leiomiomatosis. Y la M de malignidad. Todos son estructurales, si te has dado cuenta. Listo. COIN, la C de coagulopatía. En este caso, la famosa enfermedad de von Willebrand es la más frecuente. ¿Qué más? Ovárico. Esto es hormonal. ¿La E de qué cosa es? Endometrial. Endometrial. La I es iatrogénico. Y la N no especificado. Cualquier otra cosa. Listo. Han preguntado, y eso te lo coloco acá, porque han preguntado tanto en residentado médico como en salud por edad. ¿Cuál es la causa más frecuente por edad?
Pues aquí tenemos que tener en cuenta de que, número uno, si es un neonato, un recién nacido, la causa principal es la disminución excesiva de o abrupta de los estrógenos de la madre. Es algo fisiológico, ¿ok? Es algo fisiológico. Dos, aunque no lo creas, en frecuencia hablamos de niñas. Sangrado en niñas, desafortunadamente, son las cosas feas, ¿no? Número uno, cuerpo extraño, es decir, trauma o violación. ¿Hay algo más feo que no tiene que ver con esto? Sí. Se conoce como el famoso sarcoma de Botroid. Es una neoplasia maligna, ¿ok? No hay mucho que hacer en esos casos. Tres, es adolescente. Es adolescente, principalmente anovulación, o sea, SOP, pero también justo en la adolescencia se hace el diagnóstico de las coagulopatías, de las coagulopatías. Listo. Cuatro, la mujer en edad fértil, la famosa SMEF. Aquí que tenemos dos cosas, miomas y los pólipos. Cinco, las premenopáusicas, anovulación directamente, básicamente por resistencia ovárica, ¿ok? Y seis, las posmenopáusicas, obviamente aquí ya tenemos dos, o bueno, tres cosas importantes. Número uno, que tenga atrofia endometrial. ¿Cómo me vas a diferenciar esto? Porque el endometrio te dicen que mide menos de 5 milímetros. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Oye, que la paciente tenga terapia de reemplazo hormonal. Obviamente puede haber sangrado. Y finalmente, la hiperplasia de endometrio. Aquí lo más característico de este coloquio es que tiene más de 15 milímetros, ¿ya? En algunas preguntas han colocado 8. Ten en cuenta eso, por favor. Ten en cuenta eso. Recuerda que también aquí puede haber en la hiperplasia NM, cáncer de endometrio. Acuérdate, por eso que muchas veces solicitan biopsia. Mira, ahora vamos con lo que es, seguimos con el sangrado. Ahora, en lo que es sangrado, pues te van a colocar siempre palabras como, uy, ¿qué fue? Te van a colocar palabras siempre como oligomenorrea, polimenorrea, hipomenorrea, etcétera, 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 etcétera. Y tienes que saber las definiciones, porque esas definiciones eh, te las van a colocar en los exámenes y tienes que saber qué significa para que te oriente al diagnóstico. Hay patologías que duelen, otras que no, otras que generan dolor y sangrado, otras que solo sangrado, otras solo dolor, etcétera. Iniciamos, por ejemplo, con la más frecuente. Te dicen oligomenorrea. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo entre regla y regla es mayor a 35 días. Ok. Segundo, polimenorrea. Acá te dice que la regla, periodo entre regla y regla, es menor a 21 días. Tres, hipomenorrea. Hablamos de volumen. La hipomenorrea es cuando tiene menos de 5 cc de volumen. O sea, casi nada, gotas. Cuatro, hablamos de hipermenorrea, cuando tiene más de 80 cc. ¿Cuál es el promedio que suele menstruar una mujer? Una mujer suele menstruar de promedio 30 a 50 cc.
Máximo puede llegar a 80. Máximo. ¿Listo? Perfecto. Luego tenemos las palabras raras, ¿no? 5. Acá tenemos la metrorragia. Metrorragia. Aquí es un sangrado anormal entre regla y regla. Hay un sangrado anormal. O sea, aparece un sangrado entre regla y regla. Y 6, la menorragia. Aquí hay regla abundante, pero además le agregas dolor. Dolor. Ahora, si yo te digo menometrorragia, es un sangrado anormal a mitad de la menstruación, abundante y con dolor, pues, ¿no? Menometrorragia. Perfecto. Ya básicamente vas viendo las combinaciones que estas pueden tener. Iniciamos con el pólipo. ¿Cuál es la definición de pólipo? Fácil, ¿no? Vamos a colocarlo acá arriba que hay espacio. Pólipo me habla directamente de una protrusión endometrial. Esta está siempre vascularizado. Tiene la característica de que hay crecimiento por estrógenos. Y en realidad puede llegar a ser maligno en tranquilamente, bueno, menos de un 2%. No es mucho. Te van a preguntar, oye, ¿y cuál es el síntoma o signo más importante? Fácil, doc. Sangrado. Sangrado. Ah, bacán. ¿Y el diagnóstico? ECO-TV, ecografía transvaginal. Ecografía transvaginal. Así de fácil. Ahora, ¿qué debería hacer en esta ecografía? Teóricamente, no siempre se hace porque muchas veces no hay. Histeroscopía. En este caso, me va a hacer la histeroscopía tanto diagnóstica como terapéutica. Pero obviamente, el tratamiento, que es su resección, pues, ¿no? Resección histeroscópica. Pero acá no acaba. Una vez que tú me haces la resección del pólipo, tiene que ir siempre a anatomía patológica porque vas a solicitar su biopsia para descartarme qué cosa, que no sea NM o que no sea algo más feo o que sea algo diferente, ¿no? A lo que estamos sospechando nosotros. ¿De acuerdo? Tienes que tener en cuenta todos esos datos que te estoy colocando. Es bastante fácil en realidad, no tienes que sufrir mucho. Ahora, ahora, la adenomiosis, la adenomiosis, básicamente, ¿qué cosa es? Es invasión, vamos a colocarlo por acá. Adenomiosis, ¿qué es? Es una invasión de tejido endometrial en el miometrio. En miometrio. Ahora, esta invasión, doctores, oye, puede ser focal o puede ser difusa. En todos lados puede estar. ¿Cuál es la clínica más frecuente? Que sea asintomático, o sea, que no tenga clínica y que sea un hallazgo incidental. Pero, en caso de que tenga sintomatología, en caso de que tenga sintomatología, ¿qué es lo que va a generar? Me va a generar sangrado más dolor. Por lo tanto, será una menorragia. Menorragia.
¿Cómo me haces el diagnóstico de la adenomiosis? Eco, obviamente TB, ¿no? Lo más frecuente. Y el tratamiento directamente, ACOS o la histerectomía. Recuerda que la histerectomía es el tratamiento definitivo. Ya está, así de fácil. No la sufres, no la sufres. La leiomiomatosis, vamos a hablar algo muy, muy básico porque luego vamos a hablar un poco más extenso de esto, que es directamente neoplasia ginecológica benigna. Es la más frecuente, por cierto. El 70, tranquilamente 70% son asintomáticos. Y cuando hablamos de malignidad, hablan de la famosa hiperplasia de endometrio, que esta puede evolucionar, como ya mencioné, en cáncer de endometrio. Causa principal es que se le dé estrógenos sin oposición, es decir, sin progestágenos. Recuerda que los estrógenos lo que van a hacer es empezar a la proliferación, pero el progestágeno es el que va a controlar que no se sobreexceda, ¿de acuerdo? Que no se sobreexceda. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Tienes que tener cuidado con eso. ¿Listo? Bastante fácil, no hay mucho misterio. Hablemos de algo importante que siempre lo preguntan. Todas las veces que pueden, preguntan esta patología. Es el síndrome de ovario poliquístico. En el caso del síndrome de ovario poliquístico, doctores, es básicamente por características muy importantes. Número uno, tienes que saber que existe los famosos criterios de Rotterdam, ¿correcto? Ya los habrás escuchado 70 veces seguramente, pero son importantes. En este caso, sistema de Rotterdam o la, ¿cómo se dice? Los criterios de Rotterdam son tres cosas importantes que tienes que saber. Uno, que mi paciente presente oligomenorrea por al menos más de 6 meses. Perfecto. Dos, que mi paciente tenga androgenización. La androgenización es netamente clínica. Tres, que me hagas, al momento de hacerme la imagen, que sería una eco-TV, me encuentres una de las siguientes cosas. O tiene ovario más de 10 cc, de 2 a 9 milímetros, o que tenga mayor o igual a 12 folículos ováricos, o antrales, antrales. Oye, el diagnóstico me lo haces con 2 de 3. 2 de 3 suficiente para que me hagas el diagnóstico. Listo, perfecto. ¿Cuál es la clínica? La clínica es netamente los criterios. Uno, oligomenorrea, pero a veces te lo camuflan como que, oye, hay infertilidad. Hay infertilidad. Dos, que tengas signos de androgenización, es decir, el criterio número dos, que es qué cosa? Acné, hirsutismo, alopecia, básicamente androgenización, ¿no? Y tres, resistencia a la insulina, que se puede ver en parte clínica, ¿no? Agrocordones, acantosinigricans, etcétera, 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 etcétera. Exámenes que tienes que solicitar. Fácil. Tu LH, FH, FSH, obviamente, por lógica. Testosterona libre, andrógenos, progesterona y obviamente su eco
TB, que es fundamental para el diagnóstico. Es fundamental para el diagnóstico. Tú me tienes que recordar, ¿no? Tú me tienes que recordar que básicamente el síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico se da por qué? Anovulación. Anovulación. Listo. ¿Nos complicamos con preguntas ya a nivel recientado médico? Sí, yo creo que sí. Mira, ¿cómo nos vamos a complicar? Existen parámetros que me apoyan más al diagnóstico en este caso. Cuando tenemos la LH-FSH superior a 2, la relación. O cuando tenemos el DEAS y la testosterona más elevada de lo que normalmente debería estar. Recordemos que la testosterona aumenta normalmente en mujeres ancianas o adulta mayor, ¿ok? Eso sí, siempre suele pasar, pero en el caso de mujeres jóvenes no debe suceder esto. Listo, perfecto, estamos bien hasta ahí. Entonces, ¿cuántas ovulaciones puede tener una mujer en toda su vida? Una mujer puede ovular entre 400 a 500 veces durante toda su vida. Listo. Doc, ¿cómo es el tratamiento? Mira, aquí vas a dividirlo en dos. ¿La paciente quiere gestar o la paciente no quiere gestar? Hay una frase que siempre dicen los ginecólogos. Si quieres olvidarte del ovario poliquístico, embarázate. Y es real, ¿de acuerdo? Es real. En realidad hay dos formas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de no, que quiera salir gestando, se le da algo que te va a clonar, ¿no? Porque vas a tener un bebé, te clonas, que es el famoso clomifeno. Clomifeno. ¿Y qué es lo que hace el clomifeno? Inducción de la ovulación. Obviamente, aparte de esto, tiene que seguir consejería de educación y planificación familiar, ¿no? Para que pueda pues salir gestando de forma correcta y rápida en este caso. Pero si no quiere salir gestando, fácil, anticonceptivos orales más metformina. La metformina básicamente por la resistencia a la insulina. ¿Qué otras cosas le recomiendan? En realidad esto va para ambas, no solamente para las que no quieren gestar, sino para ambas. Oye, actividad física. ¿Qué más? Alimentación saludable, ¿no? Finalmente, existe un tratamiento que es quirúrgico. Un tratamiento quirúrgico son dos cosas. Tienes la famosa fulguración de quistes o la resección en cuña. ¿Cuál es mejor? Las dos son iguales de buenas. ¿Y cuál elijo entre una y otra? Depende del gusto del ginecólogo. Depende del gusto del ginecólogo. Hay ginecólogos que le gusta más la primera y otros que le gusta más la segunda. Depende de la experiencia también, obviamente, ¿no? Y de los insumos que pueda tener el propio hospital. Ahora, la endometriosis, doctores, la endometriosis, ay, mi nariz, ya. La endometriosis básicamente es la presencia de, acomodo esto, ya está. La presencia de tejido, tejido endometrial fuera del útero. Tejido endometrial fuera del útero. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica más frecuente? Que sea asintomática.
Pero si ya presenta síntomas, ¿qué es lo que me va a dar? Dismenorrea, menorragia, disquesia. ¿Qué es la disquesia? ¿Qué es la disquesia, chicos? ¿Recuerdan esta palabra rara? Disquesia. Es dolor al defecar, pues, ¿no? Dolor al defecar. Listo. ¿Qué más vas a encontrar? Bueno, ya son cosas ecográficas. Por ejemplo, útero aumentado o nodulación del ligamento útero-sacro. Ecografía netamente, ¿no? Aquí no hay opción de verla de otra forma. Listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Doc, factores de riesgo que existen con esta paciente. Pues sí, básicamente todos los factores de riesgo se basan en exposición hormonal. Todo lo que me genera más exposición a hormonas me arriesga a tener endometriosis. Por lo tanto, dime, si yo tengo una menopausia tardía, ¿estoy expuesto más tiempo a hormonas, sí o no? Sí, no. Perfecto, factor de riesgo. Ah, ya. Doc, entonces lo contrario. Otra posición es menarquia precoz, ¿verdad? Claro, menstruas antes, más exposición a hormonas. Ah, ya, Doc. Doc, nuliparidad. Claro, pues no. La nuliparidad quiere decir que no hay un momento de descanso. Siempre estás menstruando, siempre estás con hormonas. Por lo tanto, factores protectores, tenemos lo contrario a esto, ¿no? Menopausia precoz, menarquia tardía, ¿qué otra cosa? Multiparidad. Y hay algo más, lactancia. Recuerda que la lactancia me ayuda a qué cosa, y para eso vamos a la primera diapo. La lactancia, doctores, ¿qué cosa, qué hormona es la que me activa? Si yo, si mi esposa da de lactar a un bebé, ¿qué hormona se genera con más frecuencia, chicos? ¿Qué hormona es? Vamos, chicos. Exacto, prolactina. Y adivina qué, la prolactina, ¿qué efecto tiene sobre la GNRH, doctores? ¿Qué efecto tiene sobre la GNRH? La inhibe la GNRH, ¿ok? Inhibe la GNRH. Por lo tanto, por lo tanto, aquí es donde tenemos el factor protector. ¿Te has dado cuenta? Aquí es donde tenemos el factor protector. Inhibe la GNRH, me disminuye lo que son la producción de hormonas. Perfecto, bacán. Ahora, oye, ¿cuál es el examen, el GOLD, el mejor examen para poder hacer el diagnóstico?
Vamos, vamos. Exacto, es ver al bicho, pues, ¿no? Laparoscopía. La laparoscopía es el mejor examen para poder hacer el diagnóstico, en este caso, de la paciente. Y, oye, una vez que entonces la laparoscopía y encuentras la endomiosis, la endometriosis, ¿qué es lo que deberías hacer? Teóricamente, tratamiento, pues no, porque la laparoscopía es diagnóstico, lo ves y das tratamiento. Y el tratamiento para este tipo de patología es la quemadura. Bueno, tratamiento no, aún no vamos a un tratamiento porque hay un tratamiento médico y quirúrgico, pero vamos a ver. Al momento de hacer el diagnóstico, doctores, al momento de hacer el diagnóstico, se ve una lesión específica que te lo van a poner en el examen. ¿Cuál es la lesión que suele ser característica? ¿Cuál es? ¿Saben, chicos? Mm. ¿Chicos saben? En este caso, ¿es qué cosa? La famosa lesión en quemadura de pólvora. Lesión en quemadura de pólvora. Listo, listo. Ok. Ahora, ¿qué otros exámenes pues puedes encontrar? Oye, a la ECO-TV te pueden encontrar el famoso endometrioma y te van a decir, oye, hay un quiste, te dicen así, de chocolate. Quiste de chocolate. Otro examen hormonal en sangre es solicitar el CA 125. ¿Es de ovario, doc? Sí, pero también sirve para encontrar diagnóstico. ¿De acuerdo? Listo. Doc, tratamiento. Existen dos, tanto el médico como el quirúrgico. Uno, uno, tenemos que primero se da progestágeno. Progestágeno. Dos, oye, doc, ¿le duele? Aines. Aines. Tres, tratamiento que no existe en el MINSA ni en salud, es particular. Agonistas de GNRH. En el caso del quirúrgico, uno, fulguración de los implantes. Dos, denervación de plexo sacro por el dolor.
Y 3, histerectomía más salpingectomía más oforectomía bilateral y radical. O sea, le sacas todo. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Todo tranquilo, ¿no? Hablamos ahora sobre dismenorrea. En el caso de la dismenorrea, doctores, vamos a tener en cuenta que yo quiero que directamente la dividas en dos, ¿ok? Son dos cosas muy importantes que tienes que evaluar. Y en este caso, tienes que tener en cuenta, tienes que tener en cuenta, primaria, secundaria. Características muy importantes. En este caso, básicamente, la primaria, también llamada idiopática, es en una mujer joven, perimenopáusica, que no tiene alteración anatómica. La secundaria es en mujeres adultas mayores que tienen ya alguna alteración anatómica. Por lo tanto, la etiología, se suele hablar básicamente teorías, ¿no? Uno, aumento de la contractura de miometrio o aumento de las prostaglandinas. Aquí directamente es una alteración estructural. La causa principal, aumento de las prostaglandinas. Clínica, dolor, acné, náuseas. En el caso de una secundaria, depende de la alteración, de la patología que puede tener la paciente. El diagnóstico clínico, mientras que en la secundaria el diagnóstico nuevamente depende de la patología. Tratamiento, AINES y ACOS, como segunda línea los ACOS, ojo. Y en la secundaria depende de la patología. Puede ser quirúrgica, hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Existe algo que se conoce como el famoso síndrome premenstrual, no sé si lo han escuchado. Básicamente es una aparición de malestar severo, incluso con alteración funcional antes de la menstruación. Tranquilamente el 40% o 50% son mujeres jóvenes, en edad fértil. Básicamente, ¿qué hay? Hay clínica psiquiátrica, ¿ok? Porque hay criterios incluso. Hay cambios de humor, hay dolor 1 o 2 semanas antes de la menstruación y hay síntomas psiquiátricos, ¿de acuerdo? El tratamiento es netamente AINES, sertralina y tricíclicos. Y obviamente su consulta con psiquiatría, ¿no? Eso es algo que han de tener en cuenta en este caso. Ahora, hablamos, hablemos del flujo genital. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto en Infecto. Ese es un pequeño recordaris prácticamente para que lo tengan en cuenta porque ya vamos de la parte de infecciones. ¿Ok? Aquí hablamos de la parte de infecciones. En este caso, doctores, tenemos qué cosa? Cándida. La cándida en la pregunta, doctores, ¿qué características tiene? Ya lo hemos hablado en Infecto. ¿Qué características tiene la cándida, chicos?
Chicos, ¿están vivos? Es un flujo blanquecino. ¿Qué más? Grumoso. ¿Qué más? Se pega a paredes. ¿Qué más? Es el que, ojo, el que más presenta prurito. ¿Te acuerdas? Tipo queso. Tipo requesón le dicen en los exámenes. ¿Ok? Tipo requesón le dicen en los exámenes. Recuerda que es un oportunista, ¿no? La cándida es un oportunista, usualmente en inmunosuprimidos o diabéticos. La gestante también puede tener cándida, ¿verdad? Pregunta, ¿cómo es el pH en la cándida? Ácido. Es el único que sigue siendo ácido, el pH vaginal. ¿Y cómo me haces el diagnóstico? Fácil. KOH, el, aminas también solicitas, ¿no? Y el tratamiento, cotrimazol, suclotri. Tricomona, ojo, tricomona, te van a colocar ¿qué cosa? Al examen físico, ¿qué te colocan? ¿Qué te van a colocar en el examen físico? Exacto. El famoso colpitis en fresa, sí, colpitis en fresa, o también llamado colpitis en fresa, o cervix en fresa, ¿no? Cervix en fresa, ¿de acuerdo? ¿Qué es o cuál es la característica de la tricomona? Oye, la tricomona, ¿tiene aminas o no tiene aminas? Pregunta, ¿la tricomona tiene aminas o no tiene aminas? Buen punto, Edwin. Ojo, se mueve, móvil. Al momento de hacer el examen en fresco, se mueve. Se mueve ahí, es fragelado. Hay eritema. ¿Cómo está el pH? Mayor a 4.5, ¿no? Mayor a 4.5. La vaginosis bacteriana. ¿Cuál es el agente, chicos? ¿Cuál es el agente? El famoso Gardnerella vaginalis, ¿no? Pregunta, ¿es una ITS? ¿Es una ITS? No es una ITS, perfecto. No es una ITS, muy bien. Ahora, ahora, ¿es una disbiosis? Uf, teóricamente, la mujer de por sí tiene Gardnerella. ¿Puede ser una disbiosis? Sí, puede ser, pero eh, sí, vamos a considerar como una disbiosis. ¿Ok? Vamos a considerar como una disbiosis. Eh, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú me lo diagnostiques. Para esto, tú me tienes unos criterios. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo se llaman? AMSEL. ¿Cuáles son los criterios en AMSEL? Ya lo hemos hablado, ¿ah? Esto es infecto. Células clave o los CLUSEL, KOH positivo, pH mayor a 4.5 y el flujo es de color gris.
¿correcto? Flujo gris. ¿Bacán? ¿Bacán? Oye, ¿qué más te iba a preguntar acá? ¿Qué más te iba a preguntar acá? ¿Qué te iba a preguntar algo más? Qué importante. Si el KOH sale positivo, ¿huele bien o huele mal o no huele? ¿Qué crees? Tiene mal olor. Tiene muy mal olor. ¿Ok? Tiene muy mal olor. Acuérdate de eso. Aquí en Perú, doctores, aquí en Perú eh, tenemos un enfoque en lo que es el flujo sindrómico. ¿Qué quiere decir esto? Ver y tratar. En Gringolandia, Estados Unidos, Europa, oye, tienen un criterio microbiológico. ¿Qué quiere decir esto? Me hacen el diagnóstico y encuentran cuál es el patógeno y dan tratamiento específico para el patógeno. Aquí en Jerusalén, si encontramos el flujo, directamente damos un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Metronidazol, ¿no? Metronidazol es el de elección, ya sea en gestantes y no gestantes. Ojo, la pareja también recibe tratamiento, también recibe tratamiento. Una pregunta yuca que vino hace muchos años, recientado médico, era, oye, ¿cuándo se considera cándida recurrente? Fácil, cuando tiene mayor a 4, mayor o igual a 4 episodios de cándida al año. Y aquí ya no solamente con Clotri va a mejorar, aquí dábamos butoconazol, buticonazol, más fluconazol, más fluconazol. Ya mezclamos cosas. Ya mezclamos cosas. ¿Listo? Continuamos con lo que es la úlcera genital. Esto es bastante fácil, ya lo hemos hablado nuevamente, varias veces, lo hemos visto lo mismo. Así que avanzamos rápido. Cuando hablamos de úlcera genital, repito, úlcera genital, tenemos siempre que ver lo que es herpes, ¿no? Herpes uno o herpes 2. ¿Cuál es el que infecta aquí? 2. No, la tricomona recibe tratamiento. La tricomona recibe tratamiento. Tricomona recibe tratamiento. La vaginosis no, tricomona recibe tratamiento. Listo. Herpes, tenemos el herpes tipo 2, más frecuente. ¿Cuál es la lesión principal? Vesícula. ¿El herpes duele? Claro que sí. Dolor, dos cruces. Diagnóstico, mira, en Jerusalén, clínico. En Gringolandia, oye, le sacan hasta IgM, ¿sabías? IgM, IgG le sacan en Gringolandia. Aquí en Perú ves las vesículas, allá es herpes, ahí nomás quedó. Tratamiento, ya vimos, aciclovir. Ya sabes, el aciclovir no ayuda, realmente no ayuda. Es bueno, ya, bueno, ¿qué te puedo dar? Te doy esto, ¿no? Pero teóricamente deberían darle el aciclovir antes de que salgan las vesículas. Antes de que salgan. ¿Existe citológico para herpes? ¿Qué creen? ¿Qué creen, chicos? ¿Existe citológico para herpes? Piénsalo, ¿ah? ¿El herpes qué es? ¿El herpes qué es? ¿Es una bacteria?
No, es un virus. Es un virus. O sea, teóricamente, ¿qué vas a encontrar? Se encuentran células gigantes multinucleadas, ¿ya? Hay un efecto ¿cómo se le llama? Es citopático viral. Hay un efecto citopático viral. Y vas a encontrar unas inclusiones. ¿Cómo se llaman las inclusiones? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llaman las inclusiones? Cowdrey, Crowdia. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de eso? ¿Para qué sirve el test de Sang? Justamente para ver esto, pues. Eso sí, test de Sang. Para esto sirve. El test de Sang sirve para esto. ¿Se suele usar? No, es muy raro. Es un citológico, test de Sang. De ahí es donde encuentras esto de acá, pues, ¿no? El efecto de la inclusión de Crowd y todo eso. En Perú no se hace, ya lo sabes, pero bueno, ya para que lo tengas en cuenta, ¿no? Para herpes sirve eso. Eh, el test de Sang tiene en realidad una sensibilidad, ojo, sensibilidad del 50 al 70%. Pregunta, ¿es buena o mala esta sensibilidad? ¿Es buena o mala esta sensibilidad del 70%? ¿Qué crees? Tener una sensibilidad del 70%, ¿es bueno o es malo? Es bajo, ¿no? A pesar de que parezca un montón, no, es bajo, es muy bajo, ¿de acuerdo? Es bajo. Por eso es de que no es muy efectivo, por así decirlo. No es muy, o sea, no es como que se utilice porque básicamente con la clínica podrías dar el resultado directo. Entonces tengan en cuenta eso. Sífilis, ¿no? Ya hablábamos de sífilis. ¿Cuál es el agente del sífilis? Agente del sífilis, doctores, empieza con T. Treponema pallidum, ¿no? Listo. Característica del treponema pallidum, o bueno, de la sífilis. Oye, es una úlcera única. ¿Qué te dice qué? No dolorosa. No duele. ¿Cómo se le conoce? Sífilis. Chancro duro. ¿Correcto? El chancro duro. ¿Cómo me haces el diagnóstico? Con el famoso algoritmo inverso. ¿Cuál es tu primer examen o debería ser tu primer examen en la vida real? ¿Cuál debería ser? El FTA, ABS, y luego, y luego, ¿y luego cuál? RPR, ¿no? RPR, ¿ok? Recuerda, por favor, revisa tus clases de infecto, donde hemos hablado del efecto prosona, los falsos positivos, ¿ok? Acuérdate de eso, por favor. Listo. También recuerdo, obviamente, las causas de falsos positivos que pueden haber, ¿ok? ¿Cuáles son los otros motivos de falsos positivos que podemos tener aquí? Listo. Ya está. Compliquémonos más. Chancroide. Chancroide es algo más fácil, ¿no? Eh, ¿Cuál es el agente del chancroide? ¿Cuál es el agente del chancroide, doctores? Chicos, ¿cuál es el agente del chancroide? Ah, Hemophilus ducrei, muy bien.
Ducrey. ¿La lesión cómo es? Hay vesículas, pero estas vesículas hay úlceras y son múltiples, pero no tienen la característica de que sean racimo como el herpes, ¿no? Así te lo colocan. ¿Cómo me haces el diagnóstico? Gram, llamado también chancro blando. ¿Te acuerdas? Chancro blando. Ok. Vamos con, ahora sí, una patología que sí es un poquito más importante. La EPI, y con esto teóricamente tenemos el día de hoy. La EPI, doctores, básicamente es una infección e inflamación del tracto genital inferior que va hacia arriba, o sea, va de forma ascendente. ¿De acuerdo? Tenemos los famosos criterios de Hager, ¿de acuerdo? Criterios de Hager. En este caso, doctores, yo siempre les recomiendo algo. Apréndanse los mayores, porque los menores son inespecíficos, pero hay un menor que sí es importante. Ya lo vamos a hablar. ¿Cómo te colocan en la pregunta? Solo hay tres cosas que quiero que recuerdes los criterios mayores. Dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical y dolor a la palpación anexial. Hay un criterio menor que sí quiero que tú recuerdes porque sí es importante, que es la fiebre. Ya vamos a hablar por qué es importante en este caso. Ahora, con lo que respecta a esto, tenemos los estadios de Monif. Hasta el 4, ¿no? Uno, 2, 3, 4. El uno, salpingitis. 2, pelviperitonitis. 3, absceso tubo ovárico. Y 4, peritonitis generalizada. Oye, si es salpingitis, ambulatorio. Pero si es pelviperitonitis, hospitalario. ¿Cuándo me vas a hacer tratamiento hospitalario de forma obligatoria? Uno, si es gestante o si es adolescente. Dos, que tenga fiebre. Por eso es de que es el único criterio menor que yo quiero que tú recuerdes. Tres, náuseas, vómitos o intolerancia oral. Y cuando tienes duda diagnóstica y la clínica no está clara. El resto, oye, es la paroscopía. La paroscopía, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el agente etiológico? Hay tres, ¿ah? No solamente es uno, hay tres. La etiología, clamidia trachomatis, obviamente es el más frecuente. Frecuente. ¿Cuál otro le sigue? Neisseria gonorrheae. Y finalmente los gram negativos, ¿verdad? Listo. Factores de riesgo que te van a colocar en la pregunta. Usuaria de DIU, uno de los principales. ¿Qué más? Que tenga promiscuidad sexual y que te colocan historia de relación sexual con pareja nueva. Recuerda
que para que tú me hagas el diagnóstico como gol estándar, o sea, lo mejor, la paroscopía. Pero el diagnóstico normalmente es clínico, clínico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, uy, espérense, ¿cuál es la clínica que me va a venir esta paciente? ¿Cuál es la clínica normal que va a tener esta paciente? Todos los criterios que has entendido, ¿no? Que has tenido, literal, los criterios de Hager. Todo Hager aparece. Ya lo hemos hablado. ¿Cómo se puede complicar? ¿Cómo se puede complicar esta paciente? Fácil. Mira, normalmente, como complicación más frecuente, puede ser dolor pélvico crónico. Pero si te preguntan, el más importante es que es una causa de infertilidad. Ahora, existe algo llamado síndrome de Fitz-Hughes, Curtis. ¿Qué es esto? Oye, es una perihepatitis, mira, perihepatitis, pero que no eleva transaminasas. Son adherencias prácticamente que se forman ahí. Y se generan las famosas cuerdas de violín. Cuerdas de violín. ¿Qué más? Dicen, oye, aquí, ¿cuál es el agente? Clamidia trachomatis, a secas, a secas. Finalmente, han escuchado de algo llamado, eso no sé si es eso, pero siempre lo han preguntado una vez en el médico. Síndrome de Netter, ¿lo han escuchado alguna vez? Es la TB genital. En este caso, vas a encontrar las famosas millas en trompas o las bolsas de tabaco. Perfecto. El tratamiento, el tratamiento. Bueno, a ver, se divide en dos, ¿no? Ambulatorio y el tratamiento hospitalario. Si es tratamiento ambulatorio, doctores, tenemos varias opciones en realidad. A la cabeza, doxiciclina, 100 miligramos, vía oral, cada 12 horas. Oye, puedes dar Ceftria, 250 miligramos, intramuscular STAT. ¿En qué caso? Gonorrea. Metronidazol, 500 miligramos, cada 12. Si es hospitalario, ¿vas a dar vía oral o vas a dar endovenoso? Endovenoso, doc. Clinda, endovenoso. Y le sumas Genta. Hubo una pregunta en E-Salud, la cual decía, oye, ¿cuáles son las guías de manejo? Y todos se quedaron como guías de manejo, ¿sí? Tienes la guía del MINSA, adivina de qué el año, 2009. Y tienes la CDC-STD del 2021. Preguntas que, bueno, te la colocan así. Criterio de hospitalización. Bueno, ya te los dije, ¿no? Pero ya, te los repito otra vez. Duda en el diagnóstico. Gestante, adolescente,
que tenga náuseas, vómitos o intolerancia oral y que tenga fiebre, por favor. Recuérdalo, que tenga fiebre. Doctores, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien, chicos? Listo. Ok, doctores, vamos a iniciar con el examen de salida. ¿Dónde está?